Hola, soy el Dr. Roberto Alas y hoy vamos a hablar del manejo quirúrgico y láser del rinofima. Rinofima es la afección dermatológica más representada a lo largo del renacentismo. Aquí vemos a este pintor renacentista, Van Eyck, quien hace un bosquejo inicial del cardenal Niccolo Albergati y lo representa con un rinofima, lo vemos muy claramente. Cuando el cardenal vio esta imagen, no le gustó y le dijo a Van Eyck, quítame esa nariz, quiero una nariz afilada, quiero una nariz fina. Y al final lo terminó pintando de esa manera. Vemos que pues ya le quitó el rinofima, prácticamente hizo el primer tratamiento de rinofima que existió, al menos en pintura. Pero algo que llama la atención bastante de esta pintura es que el cardenal le dijo que veía su oreja muy pequeña y le pidió que le hiciera más grande, ya que él escucha la palabra de Dios y que Dios le hablaba a él. Alkmaar, en 1455, representa a Enrique IV de Nalvik y lo representa así, tal como era, con esa afección en su nariz fimatosa. Vale la pena aclarar que Enrique IV fue el primero en llevar el cultivo de papa a esa región de Bélgica y pues era conocido como el Lord Nariz de Papa. Y no podía faltar, hablando de rinofima, este clásico retrato del viejo con el niño de Domenico Ghirlandaio en 1490, donde vemos ese contraste entre la senectud y la juventud, entre esa nariz perfecta y esa nariz fimatosa, que todo es un proceso y lleva un largo camino, un camino difícil para pasar de ser joven a viejo. Y aquí pues vemos un acercamiento de cómo Ghirlandaio representó claramente esos nódulos fimatosos en esa nariz. Y no podían faltar tampoco las primeras representaciones de los atlas dermatológicos de von Ebra en 1869 y Radcliffe en 1903. Los primeros atlases dermatológicos eran pinturas, eran obras de arte, como lo ven bien representado en estas acuarelas, muy bien diagramadas de lo que es la rinofima. Y no fue nadie más que Ebra el primero en acuñar el término rinofima. En 1845, uniendo los vocablos ris, que significa nariz, y fima, que significa tumor o crecimiento. Entonces se refiere a una condición desfigurante de la nariz caracterizada por hiperplasia de glándulas sebáceas, dermis epidermis, dilatación de infundíbulos foliculares, fibrosis e inflamación. La prevalencia en general de la rosácea, como ya lo mencionaron, es del 5.46% en un metaanálisis de 2018, pero se estima que el rinofima varía entre 0.092 a un 2.41% de todos los casos de rosácea. Es decir, no es tan frecuente y aún así es más frecuente en hombres que en mujeres, en una relación de 15:1 o incluso de 30:1, pero no es excepcional ver pacientes femeninos con rinofima. Y como lo pudimos ver a lo largo de todo el renacentismo, es más frecuente en hombres caucásicos. Hay variantes de rinofima, hay glandular, fibrosa, fibroangiomatosa y actínica, cada una con diferentes características de mayor presencia de glándulas sebáceas o de mayor presencia de tejido conectivo o menor hiperplasia glandular, pero mayor cantidad de vasos sanguíneos y actínica que tiene un material elastótico prominente con ductos dilatados. Se ha intentado graduar la severidad del rinofima y esto pues es uno de los mejores intentos que han habido y se los presento en ese artículo, donde el grado 1 es una nariz simplemente edematosa, donde se empiezan a ver esa dilatación de los poros. La variante 2 es una condición donde ya los poros están más dilatados y se empiezan a ver ese engrosamiento de la piel aparte del edema. El tipo 3 ya tiene esos nódulos que se están empezando a insinuar y están poniendo más grueso el triángulo nasal. El grado 4 ya los nódulos son más prominentes y el último grado es un grado ya deformante, donde ya los nódulos se apiñan haciendo verdaderos tumores. Revisando redes sociales, pues podemos encontrar casos monstruosos de rinofima, como este que le cayó al programa a la doctora Pimple Popper, que es la reina de redes sociales, y es pues un caso realmente monstruoso, un caso muy llamativo. Este paciente había sufrido de rinofima por más de 30 años y ya le dificultaba respirar y comer. Pero, ¿cómo llegó la doctora Pimple Popper a resolver ese problema y dejar un paciente así? Es lo que vamos a hablar ahora en esta charla. Iniciaremos a hablar de cirugía de rinofima, pero no sin antes aclarar algo de la histopatología.
Pues ya el doctor Ríos Gil nos habló de lo que podemos encontrar en los diferentes tipos de rosáceas, pero algo que nos interesa a los cirujanos es esto que van a marcar esas flechitas. Esos que ven ahí, todos son vasos sanguíneos, tortuosos, dilatados. Entonces sabemos que va a ser un procedimiento sangrante. La terapia quirúrgica ha evolucionado. Diefenbach fue el primero en describir las incisiones cruzadas y el cierre primario en 1845. Para 1851, Langenbeck utiliza la decorticación hasta el cartílago y dejando cerrar por segunda intención, pero sabemos muy bien que llegando hasta cartílago y dejando cerrar por segunda intención, los resultados cosméticos son pésimos. Stromayer ya cambia el panorama, ya que realiza una decisión parcial para permitir la epitelización en 1864 y desde aquí ya empezaron a tener buenos resultados cosméticos. En 1912, Wood intenta hacer injertos después de retirar por completo las lesiones, pero con pobres resultados cosméticos. En 1920, Scala reporta buenos resultados cosméticos con radioterapia a 40 grays en 20 tratamientos, pero no fue sino hasta 1926 cuando se utilizó por primera vez el electrocauterio y esto fue un cambio de juego totalmente. Como se demostró con anterioridad, la resección total hasta el cartílago tiene pobres resultados cosméticos y esto pues no lo demuestran en el 2017 estos autores. Trataron rinofima en una persona con bajos recursos y reportan este caso donde quitaron por completo la lesión, lo terminaron injertando y pues los resultados cosméticos son pobres. La decorticación con bisturí ha sido de las más utilizadas y pues siempre teniendo en cuenta que va a ser un campo muy sangrante y la recomendación es ir decorticando sin llegar hasta el cartílago. También ha sido reportada la decorticación con rasuradora. En 2021 estos autores presentan este caso y pues prácticamente lo que hicieron fue rasurar la lesión literalmente con una rasuradora, obteniendo esos resultados finales a un año muy buenos porque la decorticación fue parcial. La dermoabrasión fue preferida por muchos, incluso muchos de nuestros maestros tenían estos aparatos, los Dremels, que tenían diferentes fresas, tanto estas fresas redondas, estas fresas un poco más cónicas, y podían hacer esas decorticaciones parciales, pero todos los campos se llenaban de sangre hasta los mismos cirujanos. Pero la electrocirugía vino a cambiar mucho en el tratamiento de la rinofima. Estos dispositivos que realizan corticoagulación en un mismo pase permiten trabajar con mayor tranquilidad, sin tanto sangrado y con mayor precisión. Y les mostramos este caso, este paciente de 67 años, con esta nariz grado 3, 4, donde empieza a tener ya estos bulbos en alas nasales y pues todo su dorso nasal es prácticamente una lesión fibroedematosa, pero vemos esa cantidad de poros que están bien remarcados. Entonces lo que hacemos con este paciente es electrocirugía de corticoagulación con el asa triángulo. Esta asa, la verdad, tiene mucha facilidad porque nos va dejando un campo muy recto y nos permite obtener estos resultados. Aún así, como les demostré en la histopatología, siempre sangra el paciente. Es una cirugía que siempre nos va a sangrar. Entonces, lo que utilizamos es ese polvo cafecito que miran ahí en el campo quirúrgico que se llama Wunsil. Aquí, pues, como les digo, no tengo ningún conflicto de interés con esta marca, pero funciona muy bien, es rápido, logra lo que debe hacer, detiene el sangrado y es barato. Los 4 tubitos valen $12 en Amazon. Y este es el resultado final. Paciente de 67 años que no le gustaba cómo se veía su nariz, ahora mira una nariz más lisa, más fina, ya no la ve tan bulbosa y ya no la mira tan ancha. Entonces, resultados así los podemos lograr con electrocirugía de corticoagulación y haciendo hemostasis con Wunsil. Está reportado la coablación. Esta es ablación controlada. Y esto pues ha sido utilizado mucho por otorrinolaringólogos con este aparato que genera plasma en su punta a través de lactato de Ringer o salino, y esto prácticamente va coagulando todas las proteínas sin causar tanto daño térmico. Y presentan ellos este paciente donde han decorticado el lado derecho de la nariz y ven cómo se ha coagulado todo el tejido, logrando pues resultados finales muy buenos. La cirugía por subunidades ha sido descrita y pues estos autores ya tienen varios casos, reportaron esta revisión en 2020,
donde pues tienen el rinofima, marcan las subunidades cosméticas nasales, las separan las subunidades cosméticas y bajo de ellas retiran el tejido fimatoso para después aproximarlo y unirlo a sí mismo con las subunidades, obteniendo un resultado como este al final. Pero sinceramente para mí no se me hace muy práctico, aparentemente consume bastante tiempo y como miran ahí es un campo de muchísimo sangrado, pero obtienen pues resultados ahí no tan malos. Y luego vino el láser. El láser vino a cambiar muchas cosas en los tratamientos dermatológicos y en ellos de los que más se ha beneficiado es el tratamiento de la rinofima. El primer uso del láser fue en 1980, donde Shapshay reporta el uso de este láser de dióxido de carbón, que lo utilizaban mucho ellos en otorrinolaringología, pero pensaron también tratar una nariz fimatosa. Y este láser ellos lo adaptaron a un microscopio. Adaptándolo al microscopio podían tirar el haz del láser y causar esta coagulación de la piel, prácticamente vaporizando la piel hasta cierto punto, obteniendo estos resultados muy buenos. Este es antes y después, arriba es antes y abajo es después. Para el 93 ya se usaban las piezas de mano enfocadas, entonces Har'el fue el primero en reportar la mayor cantidad de pacientes de rinofima con el uso del láser CO2 y esta pieza de mano permitía acercarse más a los tejidos y tener mayor precisión. Desde ya ellos empezaban a describir de que cuando se expresaba el sebo en el tejido es que estaban haciendo un buen trabajo. Imagínense, eso de 1993 ya se describía. Y los resultados que tenían eran muy buenos, pero si de repente se les pasaba la mano o se profundizaba un poquito más, podían tener la complicación de depresión del margen de la recesión, como miran acá ellos en el mismo artículo. Erbium YAG en 2001 fue reportado la primera vez en el tratamiento de rinofima y este láser pues trabaja a otra longitud de onda, a diferencia del CO2, no es tan profundo, necesita hacer varios stackings, es decir, varias pases encima, por encima, por encima para poder lograr un buen resultado y lastimosamente no es muy buen coagulador. Entonces, a pesar de vaporizar el tejido, no coagula, entonces siempre tienen riesgo de sangrado. Y la diferencia radica en esto. El Erbium YAG llega aproximadamente a 3 micrómetros, pero el CO2 puede llegar hasta 30 micrómetros, dependiendo de los watts que utilicemos. Y algo bien importante es que el CO2 tiene mayor zona de coagulación térmica. Por lo tanto, esta zona de coagulación nos va a permitir hacer un buen procedimiento si tenemos un buen clinical endpoint, es decir, el resultado que debemos observar cuando estamos haciendo el procedimiento. Entonces, para aclararles esta zona de coagulación térmica, cuando hacemos láser a altas potencias, vemos que esta zona blanquecina es la zona de coagulación térmica y esto permite, aunque ya sabemos que aún así va a sangrar el paciente, nos va a permitir coagular la mayor cantidad de vasos sanguíneos pequeños. Y esta zona de coagulación es prácticamente de 1 milímetro, haciéndolo a 20 watts. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos anestesia local con bloqueo nasal, lidocaína con epinefrina, es un procedimiento ambulatorio. Utilizamos la onda continua con densidad del 80% o al 90%. Iniciamos a 15 watts y vamos aumentando hasta 30 watts de acuerdo a la respuesta del tejido y vamos asegurándonos de vaporizar el tejido. La técnica es capa por capa, o lo que se conoce como stacking. La ablación adecuada muestra el signo de la marmota. Y esto pues se los demuestro acá. Ahí estamos viendo cómo al paciente le estamos haciendo stacking, pero no solo stacking, sino también estamos haciendo overlapping. Estamos sobreponiendo pase sobre pase para lograr vaporizar los tejidos con un mejor control. El signo de la marmota fue descrito por Maxwell Murison y no es nada más que esto. Cuando estamos haciendo la vaporización de los tejidos, el tejido se contrae y las glándulas sebáceas, no solo glándulas, sino que también quistes que pueden estar ahí, se expresan. Es decir, vemos esa salida de sebo
cuando estamos llegando a esas capas más profundas. Y para los que no saben qué es una marmota, ahí está, se los demuestro. Entonces, estos son los clinical endpoints, estos son los fines clínicos que tenemos que lograr con el láser. Vaporizar los tejidos y llegar hasta cierto punto donde vemos esa expresión de las glándulas sebáceas, signo de la marmota, porque si seguimos vaporizando y ya no vemos esas glándulas sebáceas expresarse, se nos pasó la mano. Entonces, para lograr un buen resultado cosmético, la decorticación o la vaporización en el caso de láser tiene que ser parcial. Este grupo de cirujanos plásticos utiliza la técnica decreciendo. Esto significa que ellos comienzan a altas potencias, a 18 watts, a 20 watts, al inicio para ir vaporizando la mayor cantidad de tejido de acuerdo a la severidad de la rinofima, y al final, cuando están llegando a las capas más profundas, le bajan la potencia láser para ir mejorando el contour, es decir, para ir logrando hacer el arte de poder esculpir una nariz. Entonces aquí les presento este caso. Es un paciente de 65 años de edad con una nariz fimatosa, pero a predominio de alas nasales. Y aquí vemos que prácticamente presenta esos bulbos. Se ve una nariz ensanchada, una nariz que no se ve fina, una nariz gruesa. Entonces, hacemos un bloqueo nasal aprovechando el uso de la epinefrina para reducir el riesgo de sangrado, y en las zonas de las alas nasales estamos utilizando 20 watts, y el resto de la nariz que no estaba tan fimatosa, pues hacemos entre 10 y 12 watts de potencia. El paciente pues necesita un periodo de recuperación largo, aproximadamente de mes y medio a 2 meses, a veces hasta 3 meses, de acuerdo a la severidad del problema, pero obtenemos estos resultados. Ya no se miran esos nódulos grandes fimatosos y vemos un antes y un después donde esa nariz gruesa, esa nariz con nódulos en las alas nasales ya es una nariz más fina. Aquí les pongo siempre un antes y un después de esta vista 3/4 lateral derecho. Otra paciente, un caso un poquito más complicado, ya este es un grado 6 del índice de severidad de rinofima y ya los nódulos prácticamente han alterado la anatomía normal de la nariz y vemos cómo ya empiezan a caer por gravedad, ya están cubriendo la porción cutánea del labio superior y ya le dificulta a la paciente respirar. Entonces empezamos a vaporizar el tejido entre 20 y 25 watts y luego lo cambiamos a 10 watts para poder lograr este efecto. Es decir, no llegamos hasta cartílago, dejamos un poco de tejido en la nariz para que se pueda reepitelizar. Pero la paciente siempre se quejaba de que le costaba respirar, es decir, tantos años de padecer con esa rinofima que le había doblado la punta nasal, aún así se quejaba de que no podía respirar. Entonces lo que hicimos fue un uso en la unión de dorso nasal con punta nasal, hicimos la resección, lo unimos y vimos cómo se vertió la punta nasal permitiendo a que la paciente pudiera respirar, y en el momento de la cirugía la paciente inmediatamente sintió que podía respirar mejor, por eso está sonriendo en la foto. Y aquí vemos un antes, como esa nariz fimatosa, esa nariz que cae, esa nariz que está cubriendo el labio, ya es una nariz de mejor apariencia al final. Pero no todo es malo en la rinofima. La rinofima también puede ser de utilidad. Estos autores reportan en el 2017 este caso de un carcinoma vasocelular de ala nasal derecha que lo retiraron con cirugía de Mohs. Pues vieron que tenía un poco de rinofima, decidieron aprovecharla, quitando esta porción de la punta nasal. Aquí lo estamos viendo cómo la van disecando con estas dermablades de persona, y al retirarla, la pegan en forma de injerto, obteniendo unos resultados muy buenos, sabiendo de que la punta nasal va a cicatrizar adecuadamente porque la decorticación fue parcial y que es un tejido propio de las alas nasales, con muy buenos resultados. Entonces, para concluir, hay que hacer procedimientos basados en la severidad del rinofima. En realidad no hay ningún consenso, a cada uno lo suyo, es decir, cada quien va a tener su receta de cómo utilizar las diferentes tecnologías, pero combinar las terapias debe ser necesario, porque así obtenemos los mejores resultados. Y cuando tenemos estos aparatos, tenemos que empujar los límites de los aparatos que utilizamos para poder llegar más allá. Y termino con esta frase de Top Gun que dice: no es el avión, es el piloto. Muchas gracias.